Buenos días, vamos a dar comienzo a la explicación de nuestra práctica. Constará de la instalación de una manguera multipar, recordando que esta instalación es necesaria en un caso en el que el RTR más lejano esté a más de 100 metros del RITU, o salvo causa justificada, además de ser obligatorio en grupos de viviendas con más de 30 pares de demanda. La parte avanzada además consistirá en la instalación del cuadro eléctrico del RITU. Centrándonos en el esquema, aquí tenemos el RITU y las diferentes viviendas. Al RITU entran los servicios por una canalización de enlace de 63 mm de sección, por el que saldrán por una canalización principal de 50 mm de sección hasta llegar al registro secundario, en el cual se realizarán las conexiones necesarias. De este registro saldrá la canalización secundaria, con una sección de 25 mm, hasta llegar al RTR con las siguientes dimensiones. Antes de hacer la instalación deberemos saber el número de pares que necesitamos. Para ello haremos esta tabla. En viviendas está el número de viviendas que hay en la instalación. En pares para vivienda pondremos 2 pares por cada vivienda, por lo tanto tendremos 16. En esta instalación no dejaremos pares para estancias comunes y, para calcular los pares de reserva, debemos multiplicar por el coeficiente 0,2. En total nos da una previsión de 19,2, que debemos siempre redondear hacia arriba, con un total de 20 pares. Mostraremos ahora un esquema de detalle sobre el contenido de la práctica. Aquí podemos ver el RITU, en el cual se encuentra el punto de interconexión. En este caso es una regleta de 10 pares, que es reglamentaria en la ICT. En este cable haremos las conexiones necesarias para la vivienda 1 y 2, hasta el primer registro secundario, ya que es la correspondiente a nuestro grupo, siguiendo el siguiente código de colores. Podemos apreciar aquí mejor las interconexiones. Nos lo llevaremos mediante la manguera multipar hacia el registro secundario, en el cual deberemos hacer un sangrado durante todo el registro secundario hacia el siguiente. Aquí en el registro secundario se encuentra el punto de distribución, esta regleta, en el cual, con el cable de acometida de 2 pares, nos lo llevaremos hacia una vivienda. Como solo tenemos un panel, solo podemos simular una vivienda. El cable correspondiente a otra vivienda se quedará enrollado en el registro secundario. Y necesitaremos poner al menos un cable de reserva en el que también se quedará enrollado en el registro secundario, con la longitud suficiente para poder llegar al RTR. Avanzando con la instalación, llegaremos hasta el RTR, en el cual el cable de acometida de pares acabará en 2 conectores RJ45 hembra, en el cual solo uno conectaremos hacia un multiplexor pasivo, por el cual dotará de servicio a todas las tomas de la vivienda. Para asegurarnos de que la instalación está correcta, deberemos medir con un medidor de aislamiento y un ohmómetro el aislamiento entre pares y la resistencia del circuito. Aquí mostramos la tabla de asignación de pares, por el cual podemos ver que los primeros 5 pares están en el registro secundario 1. Y aquí vemos su asignación, por ejemplo, el 1 y 2 con la vivienda 1, el 3 y 4 con la vivienda 2, y luego dejaremos uno de reserva en cada registro secundario. Estamos situados en el RITU, donde se encuentra la regleta de inserción en la cual se insertarán los pares correspondientes de la manguera de pares. Por la parte inferior de la regleta se conectan los diferentes operadores y la manguera se lleva al registro secundario. Es en la parte superior donde tenemos insertados los 5 pares correspondientes y los pares sobrantes de la manguera multipar. Como podemos observar, nos encontramos en el registro secundario, en el cual se encuentra la manguera multipar. A esta le hemos aplicado un sangrado y hemos cortado e insertado los 5 pares requeridos en una regleta de 10 pares. Aquí se nos permitiría también poner una de 5 pares. Pondremos cable de acometida de 2 pares para las viviendas y para la reserva cable de acometida de un par, con la longitud suficiente como para llegar al último RTR. El cable de acometida se introducirá por este tubo y a continuación se acabará con 2 tomas RJ45 hembras en el PAU. Luego conectaremos un latiguillo RJ45 desde uno de estos 2 conectores al multiplexor pasivo para dar servicio a las tomas de usuario, como podemos observar en la parte superior de nuestro panel. A continuación vamos a medir el aislamiento entre pares de la manguera multipar. Lo mediremos con este medidor, el cual introduce en el circuito una tensión de 500 voltios y mide el propio aislamiento que tienen los pares. En primer lugar mediremos el par 1 y 2. Procedemos a pulsar el botón Test para calcular nuestro parámetro. Como podemos observar, va aumentando el valor hasta que se va de rango, lo que quiere decir que el aislamiento es completo. A continuación vamos a medir el aislamiento del par 1 con respecto al par 3. Podemos observar cómo aumenta el aislamiento hasta que se va de rango también.
con el resto de pares se hace el mismo procedimiento cambiando los conectores a los pares correspondientes. Desconectamos el cable del dormitorio 2 de multiplexor pasivo y lo conectamos al conector RJ45 hembra. Cerraremos el circuito en la toma correspondiente con un latiguillo RJ45 conectado a la toma y en el otro extremo un empalme de las vías 4 y 5. Observamos en el ómetro la medida de la resistencia óhmica en el dormitorio 2. Es una medida dentro de lo permitido. Aquí podemos observar cómo tenemos el circuito cerrado para medir la resistencia óhmica como he explicado anteriormente. Cambiamos el cable por el de la toma deseada. Este va conectado al conector RJ45 hembra del PAU. Posteriormente pasamos a realizar la medición de la resistencia óhmica en esta toma. Podemos observar el resultado. Aquí podemos observar cómo mediante el mismo procedimiento vamos a tomar medición de la resistencia óhmica, pero esta vez en la toma del salón. En el ómetro podemos apreciar la medición que nos da. Está dentro de los valores permitidos como podemos observar. En la parte avanzada haremos la instalación eléctrica en el RITU. Constará de un interruptor general con una sensibilidad de 25 amperios, alimentado con un cable con una sección de 6 mm cuadrados. En serie proseguirá un interruptor diferencial con cables de 2,5 mm cuadrados de sección y en paralelo 3 pías, 2 de 16 amperios de sensibilidad para los enchufes y uno de 10 amperios de sensibilidad para el cableado de alumbrado, que alimentará a una luz de emergencia y una bombilla accionada por un interruptor. Este último se dispondrá cables de 1,5 mm cuadrados de sección, mientras que para los enchufes utilizaremos cables con 2,5 mm cuadrados de sección. Verificaremos la tensión en las tomas con un polímetro. Aquí vemos el cuadro eléctrico destapado, donde podemos observar el interruptor general, diferencial y los distintos magnetotérmicos. También observamos las distintas conexiones en paralelo mediante puentes y la borna de tierra donde concurrirán los distintos cables de tierra. Ahora comprobaremos el funcionamiento del cuadro eléctrico. Empezaremos activando el interruptor general, el diferencial y los distintos pías. Primero comprobaremos que la bombilla funciona correctamente, activando su interruptor. Testaremos el interruptor diferencial y saltará la luz de emergencia. Volveremos a activar y ahora proseguiremos comprobando las distintas tomas con el polímetro. Como podemos observar, nos da en todas las tomas una tensión de 220 voltios, que es correcto.